Hola, muy buenas tardes a nuestros participantes que están aquí físicamente en la Wii. ¿Qué pasó? Ah, ok, hola, hola, bienvenidos a todos y a todas los participantes que están aquí en la Wii. Todavía falta por llegar algunas personas porque cambiamos de sala para estar de gala para la clausura y hay algunos que están perdidos por la Wii, pero esperamos que lleguen en un ratito. Le doy la bienvenida pues, a todos nuestros participantes que se conectan en línea desde sus oficinas, desde sus casas, de El Salvador, de Guatemala, de varias partes de México, de Estados Unidos y otras partes de Centroamérica y de Sudamérica. ¿Cuál este o este? ¿Este? Ok. Y bueno, la sesión de hoy da continuidad a la sesión pasada que tiene que ver con casos prácticos de atención psicológica con perspectiva de derechos humanos. Las ponentes son la psicóloga Carolina Carreño de Sin Fronteras y la psicóloga Jocelyn Barja. Ella hasta hace poco era integrante de SMR Escalabrinianos, Misión para Migrantes y Refugiados. Muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenidas, por estar eh, en esta sesión, la sesión pasada y pues durante toda la aventura que ha sido el diplomado. Antes de darles la palabra, voy a agradecer también pues a todos nuestros participantes que están conectados como sedes remotas en nuestras diferentes sedes en México y en Estados Unidos. Le voy a dar la palabra a Tenosique. ¿Están listos en Tenosique, Tabasco? Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Desde el sur les mandamos muchos saludos y listos para comenzar. Gracias, saludos también hasta Tabasco. Ahora voy a dar la palabra a San Cristóbal. ¿Cómo están en Chiapas? Hola, buenas tardes, muy bien, pues sí, aquí estamos listos para iniciar. Bienvenidos. Gracias. Ahora voy a hasta el estado de California, en Estados Unidos. ¿Cómo están en Los Ángeles, California? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Bien, gracias, bien contentos de estar en esta última sesión. Saludos hasta el caluroso Los Ángeles. Gracias. Bye. Ahora regreso a La Perla, Tapatía. ¿Cómo están en Guadalajara, Jalisco? Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Nos escuchan? Sí, fuerte y claro. Ok, ya. Muy bien, muchas gracias, ya estamos listos. Perdón, es que hoy cambiamos de sede y estamos en el lugar. No se preocupe. Gracias. Vamos a cerrar. ¿Quién acaba de entrar? Ay, Del Río, entraron con su micrófono abierto. Bueno, le voy a dar la palabra ahora a nuestra sede en Douglas, Arizona. ¿Cómo están en Consulmex Douglas? Hola. No los escuchamos, pero los vemos y los saludamos con mucho gusto. Bueno. Bueno, a ver si pueden ver qué pasa con su micrófono. Saludos en Douglas. Ahora voy a Oaxaca. ¿Cómo están en Ixtepec? ¿Nos escuchan? ¿Nos ven bien? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Sí, los buenas vemos y tardes. los escuchamos bien. Saludos Perfecto, a todos. Saludos. Ahora voy al norte de nuestro país. Le voy a dar la palabra a Saltillo, Coahuila, Casa del Migrante de Saltillo. ¿Cómo están en Saltillo? Hola, buenas tardes, ya listos y listas para la clausura de este diplomado. Gracias, José, bienvenidos. Creo que tienen... Ahora le voy a dar la palabra a nuestra sede en McAllen, en Texas. ¿Cómo están en McAllen? Buenas tardes.
Siempre muy gustosos de estar aquí participando y ya en nuestro último día. Sí, bienvenido, Todos muchísimas gracias. entusiastas como siempre. No, Gracias. gracias, saludos a Texas. Ahora le voy a dar la palabra a Del Río. ¿Cómo están en Del Río? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Consulmec del Río listo y emocionado por esta última sesión. Bienvenidos, nosotros también estamos muy contentos. Excelente. Bueno, regreso al estado de California, a la ciudad fronteriza de Calexico. ¿Cómo están en Calexico, con su Mex Calexico? Hola, buenas tardes, ya listos y listas. Bienvenidos. Ahora le voy a dar la palabra a la ciudad de los vientos. ¿Cómo están en Chicago, Illinois? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Igual, aquí con mucho viento hoy. Nublado, pero con mucho viento. Bienvenidos. Gracias. Ahora regreso a Texas, al Consulado General de México en Laredo. ¿Cómo están en Laredo? Buenas tardes, en Laredo estamos bien guapos los hombres y hermosas las mujeres. Bueno, aquí en la Ciudad de México aquí en la Ciudad de México también estamos bien chulos todos. No, pero felicidades a todos por completar el diplomado. Muchas gracias, felicidades a ustedes también. Ahora voy a Tapachula, Chiapas. ¿Cómo están en Tapachula? Hola, aquí muy bien, muy entusiasmados por ser la clausura del diplomado. Saludos. Saludos. Y finalmente le voy a dar la palabra a nuestra sede en California, en Fresno, California. ¿Cómo están en Consulmex Fresno? Ahí están. Hola, Javier. Sí, tienen silenciado el micrófono ahí en Fresno, pero ya los vimos y tienen una gran sonrisa. Seguro están bien contentos también. Bueno, saludos a Fresno. Y bueno, todavía no es la clausura del diplomado, la clausura es a las 6. Vamos con nuestra última sesión de hoy. Para todas aquellas personas que no pudieron acompañarnos, especialmente en Estados Unidos, voy a leer algunas breves líneas del currículum de Jocelyn y de Caro. Jocelyn es maestra en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana. Actualmente cursa el doctorado del mismo programa. Hola, Fresno. Listo. Gracias, perdón. Saludos. Como les decía, ha trabajado en diferentes organizaciones de la sociedad civil, temas de derechos humanos, migración, asilo, tortura, desaparición forzada, derechos sexuales y reproductivos. Ha colaborado en un montón de organizaciones civiles e instancias de cooperación internacional como Sin Fronteras, SMR, Flaxo, y ha sido y es ahora consultora independiente en diferentes proyectos a nivel nacional e internacional. Muchísimas gracias, Jocelyn, por estar con nosotros. Quiero que sepan que a Jocelyn la apartamos como desde hace como 8 meses porque fue mamá y era súper difícil encontrarla. Casi era así como palomita mensajera, así de por favor, Jocelyn, confírmanos que vas a estar con nosotros en las últimas sesiones del diplomado, y bueno, lo logramos, aquí está. Y bueno, nuestra siguiente ponente es Carolina Carreño. Ella es egresada de la licenciatura en Psicología por la UNAM, tiene un diplomado un diplomado internacional de trauma y de codificación biopsicosocial del Instituto de Estudios Transgeneracionales, el Instituto Suizo de Psicotrauma, y en Psicopatología por la División de Educación Continua de la Facultad de Psicología de la UNAM. Ha trabajado en diferentes organizaciones civiles y ha sido partícipe de diferentes proyectos de investigación sobre el tema migratorio. Desde hace más de 11 años trabaja en el área de acompañamiento psicosocial de Sin Fronteras, IAP, brindando atención a personas migrantes y refugiadas con el objetivo de resignificar las experiencias de violencia, promoviendo el cuidado de la salud física y mental. Bueno, con Caro también la apartamos desde hace 8 meses, fue un poco más fácil. De hecho,
Sin Fronteras, las escalabrinianas fueron de los principales actores que nos ayudaron en la construcción del programa metodológico del diplomado, porque por lo que este proyecto también es parte de lo que ellos hacen y pues es un proyecto que se construyó de manera conjunta. Y pues como ya no voy a tener oportunidad de agradecerles, les vuelvo a agradecer que estén aquí con nosotros, pues todo el entusiasmo que ha tenido el diplomado y bueno, pues de regalarnos su presencia en esta última sesión. ¿A quién le doy la palabra? Bueno. Gracias, Algabe. No sé si se escucha ahí bien, ¿sí? Y este también, ¿no? Ok. Pues sí, estamos ya en sesión final. Muchas felicidades a todos y a todas por lo que ha implicado este esfuerzo, ¿no? No es sencillo, a veces uno empieza a ver como el programa y quieres meterte a la actividad y estás pensando si vas a poder con los tiempos o no, y cuando te das cuenta, pues resulta que ya estás en última sesión, ¿no? Entonces, pues voy a empezar un poco rápido porque, como saben, hoy es sesión de clausura y eso nos reduce el tiempo a 2 horas. Caro y yo estuvimos platicando cómo poder tomar ventaja de estas 2 horas de manera que ustedes sintieran que era un tiempo de utilidad, ¿no? Y un poco con base a las expectativas que estuvimos explorando hace 8 días es que planeamos la sesión de hoy. Les voy a contar muy brevemente cómo lo vamos a hacer. Preparamos una presentación para ustedes que es como un resumen de lo que ha sido este diplomado. Obviamente no van a encontrar los aspectos políticos y sociales de la migración, sino más bien lo que titula nuestro diplomado, que son los primeros auxilios psicológicos. Entonces lo quisimos hacer a manera de resumen y posteriormente vamos a revisar una tarea que habíamos comenzado, o una actividad que habíamos comenzado a hacer de forma colectiva desde las sedes a distancia y aquí quienes estamos presenciales. Y posteriormente nosotros vamos a lanzar una propuesta también. Estábamos viendo perfiles poblacionales, ¿no? ¿Qué hacemos cuando tenemos mujeres migrantes que viajan solas, las que viajan con niños, las que viajan con familias completas? ¿Qué hacemos si nos llega la persona de la tercera edad? Si pensamos que podemos tener frente a nosotros una persona con trastorno psiquiátrico. Y bueno, la idea no es hacer cajoncitos donde digamos, se atiende solamente así y de esta otra manera, sino contar con algunas herramientas específicas que se van a ir mezclando, ¿no? Esto lo que tiene de peculiar es que es interseccional, ¿no? Entonces, de pronto les van a servir herramientas que a lo mejor estaban pensadas en una población, pero que también aplican a otra. Y entonces vamos a empezar acá con la presentación. Un minuto. Ahí está, ¿sí? Bueno. Pues recordando lo que da título al diplomado, les decía, ¿qué son los primeros auxilios psicológicos? De manera breve, estrategias para aliviar el sufrimiento emocional con víctimas de violencia o catástrofe con la intención de que las personas vuelvan a confiar en sus propios recursos. Segundo punto, que es importante para la mayoría de los que estamos aquí, son las primeras acciones de intervención que se realizan no necesariamente por personal especializado, y ahí es donde cabemos todos, ¿no? Y la finalidad de estas acciones es restablecer la adaptación psicosocial de las personas. Esto es en cuanto a definición. Hace 8 días nos dijeron, pues ya hemos visto la teoría y está padre, y hemos hecho algunos ejercicios, a veces en aula virtual, a veces aquí, pero pues vámonos a lo práctico y queremos como un checklist. Entonces hicimos como un pequeño checklist que por supuesto no es exhaustivo, pero que esperamos les sea de utilidad. Y retomamos literal lo que alguien nos dijo por ahí, cómo no meter la pata, que decíamos esto en términos más formales, en acompañamiento psicosocial se le llama la acción sin daño. Lo que no deberíamos hacer cuando estamos interactuando con las personas migrantes, si no queremos provocar o profundizar más daño, 1, contar nuestra propia historia en situaciones de dolor semejante, recordar que estamos humanos frente a humanos y eso hace una vinculación emocional y cognitiva que a veces es irremediable, sentir esa tentación de comenzar a contar cómo yo superé una situación parecida o a lo mejor no la superé y entonces yo quiero terminar haciendo
catarsis con la persona que está ahí conmigo, ¿no? Entonces, un primer error sería comenzar a contar mi historia o situaciones similares pensando que estoy como en una charla de café. Ese no es nuestro papel. El segundo punto, intentar resolverlo todo. Otra vez, dependiendo del punto donde nos toque atender a las personas, de si soy gobierno, si soy albergue, si soy una institución con abogados, si soy un colectivo que se dedica simplemente a dar alimentos, lo que sea, entender que mi actuar está acotado a un espacio geográfico y a una temporalidad determinada y sobre todo a unos recursos humanos que son limitados, ¿no? Entonces vamos a abocarnos a identificar y evaluar qué es lo que sí podemos resolver y lo que no, quedaremos solamente en términos de orientación o incluso decirle a la persona, esto nosotros no lo podemos atender y con eso basta. Un tercer punto, decidir por las personas. Esto puede pasar desapercibido cuando utilizamos frases como, me parece que usted debería, y aquí les ponemos una opción. Podemos decir en lugar de me parece que usted debería ir al consulado y exigirle bla, 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 yo le puedo decir, algunas personas con experiencias como la suya lo han resuelto de esta manera. Y de preferencia dar un par de opciones para que al final podamos regresar a la pregunta con la persona, ¿qué le gustaría hacer a usted? Eso tiene que ser central. Siempre devolverle a la persona la responsabilidad y la capacidad de decisión. Recordemos que por estar inmersos en un contexto de violencia, algo que se quebranta primeramente, pues es la confianza. Y ese espacio, por mínimo que sea de tiempo con nosotros, es una oportunidad excelente para que las personas vuelvan a recuperar esa confianza en quiénes son y en la capacidad de actuar y de tomar decisiones. Un cuarto punto, este es muy común, todos están, bueno, los hemos sacado de algunas guías psicosociales, pero también del ensayo y el error, ¿no? Francamente, fueron errores que fuimos cometiendo en el camino y que después en algún momento pudimos reflexionar con otros grupos de compañeros y decir, chin, aquí nos equivocamos, ¿no? Y este es uno muy común, acariciar, abrazar, llorar con la persona. Otra vez, se me desborda la persona en llanto y una reacción humana, natural, digamos, es quererla consolar, ¿no? Pero a veces el abrazo, la caricia no necesariamente va a ayudar. ¿Por qué? Porque también la persona puede comenzar a interpretar que lo que estoy estableciendo con ella es una relación de amistad o casi una relación familiar y muchas personas pueden venir de un contexto muy fragmentado, donde todas esas figuras como padre, madre, amigos, hermanos y demás están ausentes. Entonces va a ser natural que busquen nosotros también cubrir un poco esas ausencias y que entonces lo que espere de mí, más que un apoyo institucional, pues sea una relación de amistad, ¿no? No quiere decir que nunca se establecen, pero si lo establecemos también hay que tener la capacidad de decir, bueno, yo aquí ya estoy más en la relación de amistad con esta persona que en la relación institucional y en ese sentido pongo un límite, ¿no? Me voy a quedar en la amistad y todo lo que sea como otro tipo de apoyo, mejor le digo que se acerque a otras personas. El punto 5, utilizar frases como le entiendo perfectamente, entiendo su dolor. ¿Por qué no utilizar estas frases? Porque nosotros podemos intentar estar en los zapatos de la persona, eso que llamamos empatía, pero no estamos viviendo su vivencia. De entrada, porque la mayoría trabajamos con migrantes extranjeros o a lo mejor trabajamos con migrantes mexicanos, pero nosotros no somos inmigrantes en los Estados Unidos, o si lo somos, no estamos en las mismas condiciones de indocumentados que ellos. Entonces, no podemos igualar nuestra relación porque eso sería silenciar que hay relaciones de poder que se están jugando ahí también, ¿no? Y que nuestra posición de alguna manera, pues es privilegiada a veces. Entonces, de verdad que lo hemos escuchado, incluso las personas que dicen, es que a mí la otra psicóloga un día me dijo, es que yo entiendo lo que usted debe estar pasando y cómo va a entender si a ella no la violaron, ¿no? Tiene toda la razón en hacer un reclamo de ese tamaño. Entonces, opción, nunca he vivido el dolor que usted siente, pero por lo que me cuenta imagino que debe ser difícil lo que ha vivido. Ahí sí logro establecer un vínculo de empatía y la persona se va a sentir más respetada en su experiencia. Un punto 6, cuidar nuestro vocabulario, en especial cómo nombramos a las personas.
evitar frases como tengo aquí a una víctima, ¿no? Imagínense que estoy haciendo una canalización a alguna institución, a alguna otra organización y agarro mi teléfono y tengo a la persona además enfrente de mí. Es que tengo una víctima que fue liberada de un secuestro de estos que agarraron en Tamaulipas, pero no tiene dónde dormir. Entonces, en un actuar así de menos de un minuto, la persona dejó de ser persona y se convirtió en un objeto, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho eso. El que nosotros reconozcamos que son víctimas tiene un origen político, que es que queremos la reparación del daño, el acceso a la justicia, el acceso a la verdad, y eso lo tenemos presente, pero hay que cuidar cómo nos referimos a ella, sobre todo cuando estamos interactuando cara a cara. Uh-huh. Otra opción que puede suceder, por ejemplo, si ustedes hacen algún acompañamiento, algún hospital, alguien que vivió violencia sexual, por ejemplo, puede ser común que escuchemos a los médicos o al personal de salud que diga, pues es que esta chica fue abusada, ¿no? O que nosotros caigamos en el mismo error, otra vez, no etiquetar a las personas. Bien. El número 7, evitar la revictimización, que eso ya lo hablamos hace 8 días y estoy segura que lo hablaron mucho en todas las demás sesiones. Y nosotros incorporamos otro más, que es la victimización secundaria, ¿no? Entonces, por un lado, revictimización, por otro lado, victimización secundaria, que pues se parecen, pero no son lo mismo, ¿no? Como dice una canción por ahí de Silvio Rodríguez. Con revictimización nos referimos a repetir los hechos, es decir, llega la persona conmigo, la entrevisto y le hago que me narre todo el relato de violencia. Pasa con mi compañero abogado y le empieza a interrogar otra vez de dónde la abusaron, quiénes estaban, si identificó, si traían capuchas, si podría decir si eran mexicanos, extranjeros, se va al detalle, al detalle, al detalle, termina con el abogado. Voy a hacer una canalización ahora, no sé, vamos a poner una denuncia o vamos a llevarla a Comar o vamos a llevar a INM porque podría ser una persona refugiada o podría ser una persona que pueda acceder a un documento como víctima de delito y otra vez a narrar y a narrar y a narrar y es todo el tiempo estar con la película, ¿no? Y eso tiene efectos emocionales y cognitivos que pueden ser severos y que nosotros en ese momento no estamos dimensionando el daño que podemos provocar. Entonces ahí sugerencia, cuando estamos en equipos, que lo decimos mucho, pero de verdad yo creo que poco lo llevamos a la práctica, realmente si somos 5 y a lo mejor uno va a dar asesoría legal y alguien más va a dar psicológica y alguien más se va a encargar de un área de trabajo social o yo qué sé, con una persona que entrevistara, o a lo mejor una entrevista conjunta única bastaría, porque si no la persona por procedimiento administrativo va pasando como caniquita y contando y recontando la historia. Entonces eso sería revictimización. Ahora, victimización secundaria, una nueva victimización. Llega la mujer que fue violada en el camino y la llevo a servicios médicos y resulta que en toda la revisión médica la obligan a desnudarse, le dicen que ella no tiene en ese momento rastros de haber vivido el abuso, no sé, este tipo de acciones que no son parte del evento violento, pero que están violentando nuevamente a la persona, es lo que llamaríamos una victimización secundaria. Uh-huh. Y el otro punto que está aquí también es que no ofrezcamos a las personas soluciones fuera de nuestros alcances, es decir, que no creamos falsas expectativas, lo que no vamos a poder hacer. Si creemos que lo podemos hacer, pero no tenemos la seguridad, más vale callarnos y primero explorar si sí vamos a poder y después regreso y le digo que puedo. A que le diga, pues fíjese que no estoy seguro, pero déjeme indagar con el equipo, porque a lo mejor lo que podríamos hacer es que si el abogado va y interpone un recurso a usted, si le permitan estar en México. Estoy así como maquinando y hablando en voz alta, pero en realidad a lo mejor no se va a lograr nada y en ese momento ya habría una expectativa con la persona. A lo mejor tenía la idea de irse de volada y solo por ese comentario que yo hice basta cambiar su plan y su proyecto migratorio, ¿no? Ay, perdón. Creo que me adelanté una. Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Ahora viene como el checklist o las 10 acciones sencillas
de lo que sí debemos y podemos hacer. Cuando tengo a la persona conmigo, dar la bienvenida y presentarnos. Otra vez parece obvio, pero a veces, sobre todo cuando atendemos una cantidad muy grande de migrantes, este paso se da por hecho y se olvida. Es fundamental porque le devuelve a la persona el sentido de que es un sujeto distinto a cualquier otro y que merece la pena ser escuchado o escuchada, ¿no? Si vamos a tomar notas, yo sé que hay diferentes tipos de entrevistas, algunas son únicamente para llenar una base de datos, algunas son, por ejemplo, las que hacemos en el área de psicología, queremos explorar otro tipo de historias y a veces necesitamos tomar un par de notas, o incluso pueden ser mismos abogados, defensores, queremos documentar violaciones de derechos humanos y lo vamos a hacer siempre explicar el objetivo, la confidencialidad y pedir la autorización. Y si la persona me dice no, híjole, a lo mejor estaba ante el caso más emblemático de defensa de este sector, pero pues me ha dicho que no y lo tengo que respetar, ¿no? Un segundo punto, ¿qué sí hacer? Entrar en contacto por lo más sencillo. A veces es bien difícil romper el hielo, sobre todo cuando uno empieza a trabajar en estos temas, ¿no? O cuando sabe que te llaman y te dicen, te vamos a canalizar a alguien que acaba de escapar de una red de trata y necesita que entre todas las organizaciones e instituciones hagamos un plan de seguridad. Y tú ya nada más de escuchar la historia también como que dices, híjole, viene una historia tremenda, ¿no? Entonces, ese simple tipo de detalles pueden dificultar hasta cómo recibo a la persona. Por eso decimos, hazlo de la manera más sencilla. ¿Y cuál es la manera más sencilla? Aquello que tengo accesible. Ofrécele un vaso de agua, ofrécele un Kleenex, pregúntale si tiene algún malestar físico, si tiene dolor de cabeza, si necesita una aspirina, si necesita un té. Siempre es bueno como tener este tipo de cosas en los lugares donde recibimos a las personas. A veces hasta el tecito de Dalai, ¿no? Ayuda, porque la persona pone ahí como cierta expectativa y se relaja. La cosa es como abrir puerta por ahí. Un tercer punto, llevar a la persona a un lugar fuera de la atención y sentarse lado a lado. Mantener contacto visual, no ser invasivos ni indiferentes, utilizar un lenguaje sencillo, ¿no? Si de pronto estamos muy acostumbrados al lenguaje de nuestra profesión, recordar que eso no le va a servir mucho a la gente, ¿no? Tenemos que explicar las cosas en términos concretos y prácticos de la vida cotidiana. Un cuarto punto, proteger la privacidad de las personas, cuidar sus datos personales, lo que compartimos con el resto del equipo de trabajo. Bueno, el otro ya lo había nombrado, cómo nombramos a las personas. Otra vez, parece muy obvio, pero de verdad, yo he visto a veces como que podemos tener este tipo de vicios que a lo mejor yo tengo una oficina y enfrente está la de mi compañero que es médico y al lado está la de mi compañera abogada y que nos hablamos como de oficina a oficina refiriéndonos a los casos cuando se supone que es información privada, ¿no? Entonces ese tipo de prácticas también intentar erradicarla. El número 5, en algunos casos, como cuando hay violencia sexual, es probable que la persona se sienta mejor en espacios abiertos que cerrados. Bueno, esto no solo aplica a violencia sexual, ahí tenemos que ir haciendo un análisis, pero por ejemplo también alguien que pudiera tener algún trastorno mental, a lo mejor lo empezamos a ver muy inquieto de que está encerrado, ahí hay que estar alerta a esas señales y a lo mejor lo invitamos a pasar a un espacio abierto donde se sienta más cómodo, ¿no? Y poníamos aquí el ejemplo de violencia sexual porque quizá una persona que va saliendo de cautiverio y nosotros la ponemos en un cuarto donde está encerrado con una desconocida o un desconocido, de alguna manera algo le vamos a activar. Habría que explicarle como para qué es ese espacio, que es privado, que es con la finalidad de que se sienta más cómodo o cómoda, pero al final preguntarle, ¿deseas que hagamos la entrevista aquí, sí o no? Y pusimos también esto de preguntarle si tiene preferencia que le entreviste un hombre o una mujer, porque a veces es cierto que hay como una relación ahí de cuando la persona que es la perpetradora de la violencia es un varón, pues también algo se puede activar, pero no en todos los casos, ¿no? No dar por sentado que a lo mejor entonces, si somos dos psicólogos, uno es hombre y otra mujer, solamente la mujer puede atender estos casos. A veces es hasta cuestión de carisma y habilidades de las personas. Entonces eso simplemente se resuelve preguntándole a la persona.
El número 6, preguntar sobre lo ocurrido y dejar que la persona narre libremente. Esto ayuda a hacer catarsis emocional, pero también a ordenar cognitivamente la historia de lo que pasó. Cuando un evento es tan violento y irrumpe de tal manera las imágenes, los sonidos, toda la experiencia, que por eso después lo que tenemos son recuerdos fragmentados. No sé si les ha pasado que los han asaltado, ¿no? Y entonces de repente uno cierra los ojos y ve una pistola. O de repente caminas tantito y te estás imaginando que si te hubieras regresado y tú también le hubieras dado una patada, o ese tipo de cosas así como muy desestructuradas, son como un mecanismo natural ante este tipo de experiencias. Entonces, narrar una experiencia ayuda a darle ese orden también cognitivo. Si la persona hace muchas pausas y hace silencios, tenemos que respetar su ritmo. Si no quiere hablar, no podemos forzarla. O sea, incluso podría ser que está hablando muy fluidamente, pero de pronto para y no quiere hablar más. Entonces, simplemente recordarle que puede recurrir a nosotros posteriormente. No quiere decir que entonces ahí cierro la entrevista y me voy, ¿no? Sino a lo mejor le invito a hacer otras cosas. Creo que abajo viene otro punto al respecto. Algo, otra vez, la saco de ese contexto. Bueno, ya no quieres hablar de esto, ¿qué te parece que vamos acá afuera a tomar un poco de aire? Y le empiezo a preguntar de otras cosas. Número 7, muy importante para víctimas de violencia sociopolítica, recordarle que sus reacciones son normales en un contexto anormal. Lo que a ellos les está pasando, que no puedan dormir, que de pronto tengan muchas lagunas mentales, que se sientan muy nerviosos y demás, eso sí es normal. Lo que no es normal es el tipo de violencia de que están siendo objeto. El número 8, si al narrar la persona parece entrar en crisis, se ve visiblemente nerviosa o por el contrario la vemos ida o ausente, salirnos del tema de la experiencia traumática y reconectar con lo inmediato. Aquí algunas opciones que les ponemos, le podemos pedir que nos mire a los ojos, ¿no? Si vemos que se está yendo, a ver, mírame a los ojos, pon tus manos aquí en las piernas y sentarnos así frente a frente, para reactivar y reconectar a la persona antes de que se vaya más y se desconecte de esta realidad que estamos ahora narrando, ¿no? Si es necesario, le podemos hacer algunos ejercicios de respiración. Ustedes ya tuvieron una sesión donde aprendieron cómo hacer estos ejercicios. Podemos también pedirle tocarla, tocarla, pedirle que se ponga de pie, que levante brazos, darle agua, recordarle cuál es nuestro nombre, preguntarle cuál es el suyo. O sea, el chiste es como salirnos del evento traumático y después le podemos ofrecer ir por un paseo, por un café, hasta que la veamos que se ha restablecido y que pueda hablar. Y eso no necesariamente va a ser el mismo día, ¿no? A lo mejor ese día ya no va a querer, o a lo mejor sí. A lo mejor nada más fue como un ratito y dice, me está doliendo recordar esto, pero quiero terminar de contarlo. El número 9, al hablar de su problema, ayudemos a la persona a que establezca 2 o 3 soluciones simples, concretas y a corto plazo. Brindemos opciones de otras instituciones que le puedan apoyar. Estas acciones pueden ser individuales o colectivas, es decir, puedo trabajar directamente con la persona. Otra vez, no intentando resolver la complejidad de sus problemas, porque no todos los problemas que tiene obedecen al movimiento migratorio, eso también hay que recordar, sino simplemente al del momento actual, y a partir de eso, desde este contexto donde yo estoy y desde la labor y misión de mi institución, ¿qué podemos hacer? Y entonces hacemos alternativas en conjunto, ¿no? Les decía, esto puede ser individual o puede ser en colectivos. Acuérdense que esto también aplica para personas que han sido víctimas de catástrofe o incluso para quienes trabajan en los albergues. Aquí voy a meter un gol porque quería como traer a la mesa el ejemplo que tiene Saltillo, que justo hacen eso. Una parte de las actividades, como tienen una población bastante numerosa, lo que hacen es organizar colectivos y hay un momento cada semana que está destinado a eso. A ver, hagamos una pausa de lo que pasó y veamos opciones prácticas, ¿no? 2, 3 opciones, y estas opciones son: ¿quiénes de ustedes quieren continuar su viaje a Estados Unidos? ¿Quiénes no están seguros y se quieren quedar? ¿Quiénes quieren regresar? ¿No? Son como cosas concretitas donde le podemos ir echando la mano a las personas, pero otra vez, al final quienes deciden van a ser ellos. Y el último punto, pues, está relacionado con el primero, despedirnos cordialmente. Todos estos puntos han sido adaptados de
la Cruz Roja Internacional de una guía de primeros auxilios psicológicos, pero también como al contexto de lo que nosotras hemos vivido o hemos escuchado en instituciones y en albergues y en lugares donde se trabaja con personas migrantes. No sé si haya dudas, pero no sé si abrimos. Bien, buenas tardes. Yo estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes y sobre todo dando cierre al diplomado. Y bueno, pues esta experiencia ha sido muy rica, sobre todo para nosotras en preparar y en compartir un poco, pues un poquito de nuestras experiencias, pero sobre todo también aprender mucho más de las suyas y de otros contextos en los que a lo mejor nosotras no conocemos, ¿no? Continuando un poco con la presentación que hacía yo y recordando todo el tema de primeros auxilios, creo que a lo mejor algo que hicimos mucho énfasis a lo mejor en las láminas, pero que sí siempre habría que tener en cuenta, son creo que 3 cosas. Uno es disponer de tiempo para la intervención. A lo mejor es algo muy sencillo, pero también saber que cuando vamos a atender a una persona, pues debemos de disponer de ese tiempo para atender. O sea, no son 5 minutos, no son 3 minutos. O sea, si vamos a tener muy claros cuánto tiempo vamos a disponer para atender a alguien. Media hora, 1 hora, 15 minutos. Y si creemos que nos va a tomar más de tiempo y nosotros estamos muy apurados, pues a lo mejor pedirle a alguien más que nos apoye. Quizás algo muy simple, pero creemos que es importante también poder ir identificando nuestros propios límites, y eso también creo que se relaciona con el tema de autocuidado que también ya se trabajó. Otro tema es pues ubicar los espacios físicos donde vamos a trabajar, ¿no? Los espacios físicos, pues intentar no tener uno que se adapte a las necesidades de nuestra población, a lo mejor un saloncito, si está un poco abierto, que esté iluminado, que disponga por lo menos de 2 sillas, a lo mejor lo más confortables posibles, tener lo mínimo y saber que a lo mejor ese va a ser nuestro espacio de trabajo. A lo mejor habrá lugares en donde se haya una oficina especial para hacer las entrevistas, un cubículo, pero si no lo hay, bueno, pues adaptar y hacernos ese espacio, sobre todo para poder transmitirle esa calidez a las personas con las que estamos trabajando. Y el otro punto es mucho, creo que no lo hemos mencionado, pero que también es importante, y sobre todo cuando vayamos viendo los perfiles, tiene que ver con nuestro lenguaje no verbal. ¿Sí? Entonces, ¿qué tanto también comunicamos no solo con nuestras palabras, los hechos, sino también con nuestro propio cuerpo, ¿no? Cuando estamos dispuestos a estar escuchando, cuando a lo mejor estamos muy apresurados y entonces no estamos prestando atención. Sobre todo lo digo con personas cuando tienen un trastorno mental o personas que a lo mejor están muy alteradas, muy agresivas, incluso hasta cómo nos presentamos ante la entrevista, también ahí va a ser factor importante para disminuir un poco a lo mejor la ansiedad, el estrés o la agresión, o incluso exacerbarla, ¿no? Entonces creo que son cosas que también tendríamos que tener mucho cuidado, ¿sí? Bien, creo que recordando un poco la sesión pasada en la que nos compartían pues inquietudes acerca de dónde se utilizar los primeros auxilios psicológicos y cuándo es el enfoque psicosocial y cuándo a lo mejor se requiere de una intervención especializada, pues se nos ocurrió retomar una tablita, perdón, por favor. Este es un cuadro que hicimos una adaptación de un libro sobre intervención en crisis que es de SlideCube y lo adaptamos un poco a lo que hemos estado revisando y creo que puede resumir bastante claro cómo, en qué momentos podemos utilizar una u otra intervención. ¿Sí? Y que si se dan cuenta no son excluyentes, sino que quizás son parte del mismo trabajo que hacemos. Por ejemplo, en el caso de los primeros auxilios psicológicos, nada más un detalle, es que no alcanzo a ver. No, se desconectó. Ya está. Creo que sí, tengo un problema de visión. Entonces, los primeros auxilios psicológicos. Los primeros auxilios psicológicos pueden ser utilizados, bueno, pueden durar
de unos minutos, bueno, hablando de unos minutos me refiero a 15, 30 minutos hasta una hora a lo mejor de la intervención propiamente, sobre todo considerando aquellas personas que dicen a veces tenemos solo media hora para entrevistar a alguien. Con esa media hora creo que podemos recuperar bastante información acerca del caso que vamos a atender. Si recordamos todos los pasos de la de la aplicación de los primeros auxilios psicológicos, pues quizá los vemos y son muchísimos, no los voy a recordar y qué era lo primero y qué tengo que hacer después, pero creo que en la medida que vamos practicando, pues esto se va haciendo mucho más fácil para nosotros y se va dando de manera natural. Y también vamos a ir desarrollando ciertas habilidades para poder identificar en qué momento a lo mejor sí profundizamos en ciertos temas o en ciertas áreas y en qué otros momentos pues quizá esa parte ya no era necesario indagar. Entonces, esa es una característica. El tiempo. Quizá para aquellas personas que ya requieren que la crisis requiere de una atención especializada, pues estamos hablando ya de espacios más bien psicoterapéuticos para resolución de crisis, que pueden ser intervenciones breves, estamos hablando de 6, 8 semanas, o incluso de atenciones terapéuticas mucho más profundas y a largo plazo. En el caso, ¿quiénes pueden aplicar los primeros auxilios psicológicos? Bueno, pues aquellas personas que están formadas para ello, que pueden ser pues, diferentes profesionales que están en contacto con personas que están viviendo alguna situación de crisis, ¿no? Yo ahí enumeramos algunas profesiones, pero bueno, no es limitativa esa lista, ¿no? Entonces podría ser abogados, médicos, enfermeras, religiosos, policías, trabajadores sociales, etcétera, voluntarios, encargados de los albergues, todas aquellas personas que están en contacto y que tienen pues la formación para poder brindar estos primeros auxilios psicológicos. Y ya para intervención en crisis en un segundo nivel ya de situaciones que requieran de un acompañamiento más a largo plazo, pues estamos hablando ya de psicoterapéuticas o profesionales en el área de la salud mental. Cuando hablamos de atención psicosocial, estamos hablando de acciones que van encaminadas a un acompañamiento que sí puede ser más bien de días, de semanas, incluso de años, ¿sí? ¿Y quiénes pueden brindar la atención psicosocial? Bueno, pues también aquellas personas que trabajamos con víctimas de violaciones a sus derechos humanos. Por ahí pusimos defensores, pero finalmente todos los profesionales o las personas que están a cargo de trabajo con víctimas y que van en este sentido de derechos humanos, creo que y quienes tienen esa formación pueden trabajar con ello. Tampoco no es exclusivo de psicólogos, ¿no? ¿En qué ambientes se aplican los primeros auxilios psicológicos? Pues en ambientes comunitarios, propiamente pues en donde nosotros estamos trabajando, ¿no? En los consulados, en los albergues, en las organizaciones, pues son los espacios justamente para trabajar. En el caso de una psicoterapia, pues generalmente son más espacios clínicos, ¿no? Hospitales, a lo mejor centros de salud, espacios para brindar la psicoterapia. Y en el caso de atención psicosocial, pues también se puede brindar en diferentes contextos, también en ámbitos comunitarios, por ejemplo, apoyando a una comunidad cuando se trata a lo mejor de que estaba siendo afectada a lo mejor por algún desastre natural, o bien cuando ha habido quizá en esa misma comunidad una serie de conflictos armados o de desapariciones, por ejemplo, que se está brindando ese acompañamiento. A lo mejor un acompañamiento individual en términos de procesos judiciales o reparación de daño en procesos de justicia, ¿sí? Y recordar cuáles son los objetivos de los primeros auxilios psicológicos, pues son 3: dar apoyo, ese es el principal, reducir el riesgo de mortalidad y enlazar con los recursos de ayuda externa. ¿Sí? En el caso de la psicoterapia, pues se trata de elaborar el incidente de crisis, integrar el incidente a la trama de vida, es decir, que esa experiencia pueda de alguna manera integrarse a la historia de vida y pues, lo que se busca desde una crisis es pues, que haya desarrollo de mayores herramientas personales, individuales. Y en el caso de la atención psicosocial,
pues potenciar los recursos de las víctimas, sus familias y grupos de referencia o redes de apoyo, favoreciendo la identificación y reconocimiento de los propios recursos. Aquí no olvidar que el concepto de víctima lo estamos utilizando en el enfoque psicosocial para efectos de la reparación del daño, ¿no? y los procesos de justicia y verdad. Entonces, creemos que este cuadrito puede ayudar mucho a ubicar en qué momentos podemos utilizar uno u otro enfoque, ¿sí? Creo que finalmente, cuando estamos brindando acciones o tenemos elaborado un programa de atención psicosocial, pues en algún momento no se va a separar de los primeros auxilios psicológicos, ¿sí? Entonces, creo que al final las acciones que hagamos pensando en estos ejercicios de reparación, en poder acompañar a las víctimas, pues de alguna manera también van a tener un efecto en el estado emocional de las personas, ¿sí? Creo que, no sé si tú quieras agregar. No sé cómo vamos hasta ahí, si ya ha sido claro este repaso muy general que hemos intentado hacer hoy, si les ha ayudado como a aclarar a lo mejor algunas cosas que no estaban pues del todo sencillas o que a lo mejor no se habían podido tocar, y si hasta aquí tenemos algún comentario, alguna pregunta, igual para las sedes que están a distancia. Bueno, de aquí no, de las sedes tampoco. Listo, seguimos. Bueno, Bueno, yo quisiera preguntar, sobre todo porque, bueno, hoy sucedió el trabajo yo, que llegó una persona que es solicitante de la condición de refugiado, una persona ya mayor, una mujer, pero que ya pasó por todas las instituciones en México, por todos los albergues para refugiados, por todas las instituciones de atención psicológica y demás para migrantes y demás. En ninguna se pudo quedar, no quiere saber nada de las instituciones de gobierno, y pues ya está, digamos, si no boletinada, por lo menos ninguna institución la quiere recibir. Y además es una persona que pues, es extranjera, que no habla español, y que probablemente tiene una paranoia muy profunda y que tiene ya conflictos con personas, con religiosas, con religiosos, con cristianos, con católicos, y que o sea, vamos, ya se agotaron, por lo menos en el DF, todas las opciones. ¿Qué alternativas hay en un ámbito desde la perspectiva de la salud mental? ¿Qué hacer con una persona así, digo, de experiencia? Creo que sé quién es. Entonces, es muy complicado porque, bueno, sí, supongo que es la persona que creo. Es muy complicado porque creo que regresamos al tema de la semana pasada en cuestiones de trastornos psiquiátricos, ¿sí? Desafortunadamente, la problemática que tiene esta persona, efectivamente, podríamos pensar que es un cuadro de una psicosis de tipo paranoica, entonces es muy difícil poder brindarle ayuda, dado que pues lo que nosotros le hemos ofrecido pues es acompañamiento pues a instituciones de salud mental. Es en lo que nosotros podemos brindarle y ella es pues es algo que no ha aceptado, sobre todo porque algo que ocurre mucho con las personas con trastornos mentales es que a veces o no se tiene conciencia de la enfermedad o bueno, pues obviamente también desafortunadamente ya han tenido experiencias de estar institucionalizados y pues obviamente no requiere, ¿no? Es muy difícil abordar estos casos cuando pues no hay familiares, no hay datos de contacto, algún otro tipo de redes de apoyo que puedan pues ayudarnos, ¿no? Desafortunadamente los pocos espacios de albergues que hay aquí en la Ciudad de México, pues también se encuentran con un reto muy grande pues para atender a este grupo de personas, porque pues no solo es un riesgo para la persona misma, sino pues todo lo que implica para estar compartiendo con los demás.
Francamente no tendría una respuesta porque es algo que nosotros también hemos estado batallando mucho, ¿no? A lo único que, al menos desde Sin Fronteras, y justo por aquí traigo un protocolo que hemos desarrollado para atención a casos con trastornos psiquiátricos, es pues cuando llegan con nosotros, brindar un poco de contención, tratar de enlazarlos con los espacios de salud mental, si es posible, pues ubicar algún familiar, alguien que pudiera hacerse cargo y acompañarlo en ese sentido, ¿no? Y desafortunadamente a veces hemos tenido éxito, yo creo que unos cuantos, y en otros casos, pues desafortunadamente siguen rodando, ¿no? Creo que todavía yo convocaría más bien a que a lo mejor quienes estamos aquí o las organizaciones y quienes estamos con casos de este tipo, pues tratar de buscar otras alternativas, ¿no? Porque incluso aunque vayan a una institución de salud mental, pues los mismos espacios, pues solo, en realidad solo son para poder ayudar un poco en la crisis, ¿no? En el episodio crítico, pero nada más. Al final se requiere de mucho acompañamiento para estas personas, ¿no? Entonces, pues lo que nosotros a veces, si las personas no aceptan ir a algún apoyo de salud mental, o, algún tipo de acompañamiento, pues lo que pues explicamos es que pues nos encontramos limitados y ya no podemos hacer nada más, ¿no? Creo que no respondí, pero tu inquietud más bien, a lo mejor podríamos pues intentar pues acompañarnos un poco y buscar como las mismas alternativas para la persona, ¿no? Creo que es eso. Yo solo añadiría que, pues sí son como situaciones muy complicadas, pero creo que casi siempre cuando nos llega alguna persona que ya ha sido un poco, como tú decías, boletinada o ha pasado por muchas instituciones que le están cerrando la puerta, tenemos que estar muy alertas y no quiero que esto se interprete como que entonces estigmaticemos a todo aquel que venga así, pero sí creo que hay un patrón común que muchas veces estas experiencias tienen que ver con trastorno psiquiátrico o con victimarios, ¿no? O sea, también a veces ya le cerraron la puerta en tal albergue o en tal institución porque resulta que estaba extorsionando a otros migrantes, porque estaba intentando enganchar mujeres, no sé. Entonces, creo que ahí es donde sirve mucho y no solo sirve, sino es necesario que volvamos a hacer un llamado entre nosotros al trabajo de redes, que siempre lo decimos y a lo mejor tenemos muy buenas intenciones, pero tampoco es tan sencillo trabajar en red porque cada instancia tiene sus propias emergencias, ¿no? Eso por un lado, y pensaba como ya en los términos prácticos, pues sí, qué complicado, porque ya cuando está contigo, resulta que a ti te toca hacer la cara que le va a decir que no hay manera de ayudarle. Incluso hay personas que además a veces son bien carismáticas, ¿no? Entonces, yo me estaba acordando ahorita de un caso que por confidencialidad le pondremos John aquí, pero se va a acordar también, ¿no? Que era un señor también ya como de 65 años, que decía que tenía como 30 años viviendo en México, no hablaba español, solo hablaba inglés. Él decía que migración lo había intentado deportar, pero que él en realidad había nacido en territorio mexicano, aunque en frontera norte, y que muy temprano lo habían llevado a Estados Unidos. Entonces era, bueno, no solo era una suerte de, sino al final fue reconocido también como una apátrida. Pero en el contacto nos empezaron a brincar como una serie de detalles y justo lo que ocurría con esta persona es que era uno de estos casos, ¿no? Pero el hombre tenía cierto carisma, tenía la cualidad de que siempre que llegaba a la institución, cuando nos dábamos cuenta, ya a 3 que íbamos llegando en ese momento y a los voluntarios también que de pronto aparecían, ya nos había sacado 10 pesos a cada quien, un sándwich, ¿no? El cigarro. Y entonces se vuelve una relación un tanto demandante y es natural, son personas que han sido abandonadas
socialmente y abandonadas por los estados, ¿no? Entonces, obviamente, donde ellos encuentren una puerta de entrada, pues ahí van a estar tocando puerta las veces que sea necesario. Y entonces es como un poco duro estarle diciendo, no te podemos ayudar, no encontramos la manera, mira, ya no hay más que podamos hacer por ti. Y a veces eso va a requerir de muchos encuentros, ¿no? La persona va a regresar 5 o 6 veces y va a estar ahí. Puede que hasta se ponga un poco violenta o a lo mejor se ponga también como muy, pues en un papel de víctima. Entonces hago un plantón aquí afuera y aquí me va a dormir porque no tengo a dónde ir. Pero bueno, al final pensaba, creo que sí nos toca recordar y dar esa cara de decir que no hay como más que se pueda hacer, pero sí por otro lado impulsar a lo mejor que ciertas instancias que tendrían que ser las encargadas de tener albergues públicos y demás, puedan abrir espacios a este tipo de población, ¿no? Con todo y lo complejo que es trabajar en salud mental, pero yo pensaba, nosotros decíamos, bueno, no podemos ayudar a este tipo de personas o este perfil de personas, pero ¿a dónde las enviamos a que duerman? Porque entonces están los programas del IASIS, ¿no? Y buscábamos como en todo su catálogo y había pues un albergue que era para la tercera edad, otro que era para jóvenes con adicciones, otros para personas en situación de calle. Al final uno visitaba los albergues y encontraba como a todos revueltos. Entonces ahí es donde yo creo que sí tenemos que empezar a empujar más, ¿no? Y finalmente, creo que también no olvidar los recursos de las personas. O sea, sí estamos hablando de quizá mucho de víctimas, pero también no recordar que las personas tienen sus propios recursos y que en el caso de personas con trastornos mentales, pues la parte afectada es la parte emocional, ¿no? Y afectiva y relacional, efectivamente, pero son personas con muchas habilidades para sobrevivir, para poder resolver las cosas más básicas, aunque a lo mejor a nosotros nos parezca difícil creerlo, ¿no? Y, entonces creo que también ahí poder sí tener muy claro hasta dónde también es nuestro alcance y hasta dónde también las otras personas pueden ir resolviendo algunas cosas, ¿no? También cada caso va a ser distinto. Yo les puedo contar que al menos en 10 años hemos tenido muchísimos casos con trastornos mentales y cada uno ha tenido su particularidad y hay algunos casos que hemos acompañado más que otros, pero también va dependiendo mucho del tipo de trastorno, de de por ahí algunas redes que se vean de apoyo, ¿no? Hay casos que sí, desde el primer momento que llegan a la organización, les planteamos la posibilidad de acompañarlos y dicen no, como es el caso que mencionas, y hasta ahí nos quedamos. Pero hay, por ejemplo, yo ahorita estoy atendiendo a un chico de África, que lo que estamos ayudando es como un poquito a bajar el nivel de crisis, un poquito a encaminar, a dar estructura y bueno, pues ni modo, que siga adelante, ¿no? Entonces va a ser, va a también ir dependiendo de, pues lamentablemente de caso a caso, hasta que podamos ir a lo mejor las organizaciones que estamos en este tema, pues ir impulsando quizá otras alternativas, ¿no? Listo. Bien, son las 5:10, entonces vamos a ocupar los siguientes 20 minutos para compartir lo que nos llevamos de ejercicio de tarea, ¿no? En esta lámina y la que sigue, pusimos los perfiles de población con los que estuvimos trabajando hace 8 días, donde recordando, a lo mejor por si algunos no pudieron estar presentes, hicimos un ejercicio por equipos donde cada equipo tenía a su cargo poder hacer un análisis diferencial de población, de cómo brindar atención, de qué tipo de necesidades enfrentan las personas y qué tipo de reto nos representa a nosotros en la atención. Estas poblaciones fueron con afectación mental o posible trastorno psiquiátrico, víctimas de violencia sexual, niños y niñas, adolescentes, mujeres, indígenas, posibles refugiados o refugiadas, bueno, lo pusimos como personas que huyen de la violencia, creo, hace 8 días, personas con discapacidad física, víctimas de tortura, o hablábamos también de secuestro hace 8 días, familias separadas, familias que viajan juntas, personas del grupo LGBTI, personas de la tercera edad y victimarios y victimarias o agresores. Entonces, estos son como los perfiles de población que
que empezamos a trabajar hace 8 días. Y entonces ahora lo que nos gustaría hacer es ocupar 20 minutos para que nos puedan compartir cómo fue la ruta de atención que ustedes elaboraron o propusieron para estos perfiles. Y ya después nosotras tomaremos unos 15 minutos para mostrar también como algunas pautas básicas que quizá les puedan ayudar para atender a todas estas poblaciones y después 10 minutos de cierre, ¿sale? Entonces, nuestra querida moderadora, no sé qué nos propone, si a micrófono, ¿cómo dices tú? ¿A dedazo? ¿A dedocracia o...? Yo creo que algún voluntario aquí en la sede presencial o su ruta. ¿Quién hizo la tarea? Aquí o en la sede. Natalia. Sí, claro. A ver, vente para acá. Yo no traigo el USB, ya con esto. Sí, claro. Vente. Ahí está. Pues nosotros estamos trabajando en el equipo, o sea, estamos construyendo el ejercicio, digamos, todavía no lo hemos finalizado, hasta hoy al mediodía seguimos todavía aportando entre todos y todas, y bueno, estamos trabajando con un caso hipotético porque ninguna persona del equipo ha trabajado directamente con una persona de un adulto mayor o una persona adulto mayor en condiciones de migración o de movilidad humana. Nos propusieron algunas propuestas de un caso de Holanda, bueno, de cómo estaba trabajando el modelo en Holanda, y también de cómo podíamos integrarlo aquí con la experiencia pues mexicana. Entonces lo estamos haciendo un poquito ficticio en el sentido de integrar algo en base a lo que nosotros consideramos que podemos generar. Pero bueno, en ese sentido, pues, comento, es una persona, o sea, el caso que estamos analizando es de un mexicano deportado, adulto mayor, que estaba en Estados Unidos, que fue excombatiente en la guerra de Vietnam, que quedó lastimado en la guerra de Vietnam y que fue deportado a México por California en el 2015, porque fue detenido, creo que que estaba cobrando un cheque, pero el cheque no tenía fondos. Entonces, al no tener fondos y tener antecedentes, porque ya había sido detenido por conducir a exceso de velocidad en alguna ocasión, pues bueno, entonces llega la patrulla fronteriza, llega el ICE, creo que es una de las instancias de seguridad estadounidense, y lo deportan inmediatamente a México, no le permiten tener contacto con su familia, y bueno, pues ante eso estamos buscando como los escenarios de atención. La persona llega a Rosarito, a Baja California, pero pues es una persona ya mayor, que no tiene contactos en México, que si bien nació en México, pues no tiene contactos en México, la familia está en California, y pues bueno, estamos viendo, justo analizando qué es lo que podemos hacer ante este caso. Parte de las sugerencias que se proponían era, bueno, primero que nada, pues brindarle la atención por parte del Estado mexicano. En este caso, involucrar, bueno, ¿quién? Migración, pues es la primera instancia que tiene contacto con él. Entonces, sería la primera, además, pues Migración tiene unos lineamientos de intervención para personas, para migrantes en situación de vulnerabilidad, donde se incluyen las personas de la tercera edad. Entonces, ahí, aunque este señor está en los 50 y tantos, pues estamos apelando al principio pro persona para que pueda ser considerado con la protección que recibiría un adulto mayor.
y en este sentido pues se le tendría que canalizar a las instancias estatales necesarias. Las instancias estatales que estábamos proponiendo en un primer momento, pues bueno, era la Secretaría de Gobierno del Estado de Baja California, a través de la atención a la Dirección al Migrante. Estamos proponiendo también la Secretaría de Desarrollo Social, que tiene programas especiales a nivel estatal para personas de la tercera edad, y el DIF y la Secretaría de Salud, que en este sentido sería como atender a una persona de la tercera edad sin importar su condición migratoria o sus documentos, sino ante una situación de invulnerabilidad o de vulnerabilidad, pues bueno, ver la manera en la que el Estado le puede brindar el apoyo necesario, por lo menos ante los padecimientos físicos y mentales, porque además suponíamos que esta persona podía tener estrés postraumático por haber sido excombatiente en Vietnam y que además pues no había sido atendido de manera adecuada en Estados Unidos. Entonces, eso en el lado mexicano, pero simultáneamente pues en Estados Unidos, tanto el consulado mexicano como buscar contrapartes como puede ser ACLU en San Diego, como puede ser algunos bufetes de abogados que trabajan pro bono, como el Chávez Law Group y otros más, que pudiesen brindar el apoyo para iniciar el retorno de la persona, sobre todo porque pues sus faltas no fueron faltas graves como tal en sí mismas, y es una persona que además tiene familia, que tiene más de 50 años de vivir en Estados Unidos, que cumplió un servicio a Estados Unidos al ser excombatiente de Vietnam, y bueno, pues como que buscar las alternativas en ese sentido necesarias, además tomando en cuenta que hay ahorita el famoso acuerdo López Venegas, que está durante este año, que es un acuerdo en el cual todos los mexicanos que fueron expulsados en los últimos 10 años por California y que fueron expulsados de manera inmediata sin tener acceso a un juez, que parecía, en este caso, en la historia decía, fue expulsado de manera inmediata en cuanto fue detenido, suponemos entonces que no tuvo acceso al juez de migración y por lo mismo podría también ser solicitante del acuerdo López Venegas, que le permitiría nuevamente hacer el proceso en Estados Unidos, pero ahora sí ante un juez de migración con un abogado que lo representara. Entonces, pues eso es más o menos en lo que vamos. Muy bien. Todavía no acabamos. Muchísimas gracias. ¿Alguien del otro equipo quisiera compartir su experiencia? ¿Sí? Vente, Omar. Muchas gracias. Gracias. Listo. Bueno, pues en nuestro caso nos tocó más el perfil de persona victimaria o agresora, por lo que nos dimos a la tarea de hacer primero como una descripción muy general de cuál sería como el perfil de este tipo de persona. Es decir, como cuáles eran las líneas que traía, cuál era como la intencionalidad y el objetivo de estar dentro de un contexto de migración, ¿no? Nos enfocamos más al contexto de tránsito, porque ha sido como el que hemos trabajado la mayoría de las personas que que integramos el equipo. Y la ruta que creamos fue a partir del expertise y del perfil profesional que tenemos cada una de nosotros. Entonces, pues partimos como de atención, como de recibir, escuchar, de ser como toda las dinámicas de escucha activa para lograr identificar factores como como claves que pudieran ser como desde la exageración y dramatización extrema de alguna historia hasta la misma dinámica que se tendría en algún espacio de asistencia humanitaria o albergue, ¿no? Partiendo de esto, pues era como hacer el mapeo y monitoreo como de todo el contexto, de toda la situación, estar dando como un seguimiento, a la par estar como fortaleciendo tanto la parte del equipo como a la misma población que está como en ese momento en la institución, en el espacio de asistencia, para que así digamos que vayamos por varias vías. O sea, ahorita estamos como afinando todos los pasos a seguir, tenemos un punto muy general, estamos afinando cada uno, pero van como en esta línea de trabajo como al interior, al exterior, y en caso de detectar algún perfil de una persona agresora o victimaria, proceder de manera como legal, institucional, a partir de los organismos que tanto locales como federales les competen, ¿no? Es decir, que pues en que se identifique el caso, pues entonces se procedería como a dar aviso a algún ministerio público para que se dé como todo el seguimiento, pero siempre con un perfil de discreción. ¿Por qué? Porque al momento de que tú expones toda esta situación, también pones en situación de vulnerabilidad a las personas que están rodeando. ¿Por qué? Porque también la intención de estos perfiles ha sido como de extorsión, de enganche, de engaño,
para poder lograr otros objetivos, porque una de las características que identificamos era como justo estos perfiles que se ubican dentro de la población, aparte de que son como hasta cierto punto invisibles, lo que buscan es como tener esta posición de poder, porque a pesar de que están en las mismas condiciones de viaje, en las mismas condiciones de estancia, tienen cierto privilegio por sobre las demás, por todo el equipo que viene detrás de ellas, es decir, por todo el respaldo que tienen como a nivel organizacional en cuanto a las redes de crimen y delictivas. Entonces es como, pues sí nos costó un poco de trabajo porque más bien que no nos habíamos puesto a pensar en estos perfiles, ¿no? Era más bien, nosotros atendemos casos de personas migrantes, de familias, de niños, de niñas, personas adultas mayores, LGBT, que te vienen a contar la historia y que te buscas justo estas herramientas, ¿no? Como de dar la contención, dar el acompañamiento y en dado caso las herramientas para poder seguir. Pero en el momento en que identificas que no es una persona migrante como tal y es como una persona agresora o victimaria, es como de, caray, pues, ¿qué haces? ¿Cómo lo haces sin poner en riesgo también tu integridad como persona como la de las demás? Entonces es como justo lo que hemos como trabajado en una manera muy general, pero pues estamos afinando. Muchísimas gracias, Omar. De nada. Y bueno, ¿le puedo dar la palabra otra vez? ¿Sí? Bueno, entonces me comentan de Consulmex Laredo que ya están preparados. Adelante, por favor, si pueden abrir su cámara y su micrófono. Buenas tardes, ¿se escucha? ¿Se ve? Sí. Ahí estamos. Bueno, nuestro perfil es de sobrevivientes de secuestro, que desgraciadamente aquí en Laredo sí hemos tenido casos de este tipo. No son temas realmente nuevos para nosotros. Entonces, de cualquier forma, decidimos hacer un caso hipotético para poder recoger todos los elementos que nos han tocado ver en diferentes tipos de casos. Nuestras víctimas son una familia, una pareja con su hijo, que son secuestrados en Nuevo Laredo y que al no reunir la cantidad suficiente, golpean al esposo y los avientan al río y les dicen, crúcense el lado de Estados Unidos, porque si los vemos de este lado otra vez, los vamos a matar. Y partimos desde el punto en que los detiene la patrulla fronteriza, ellos manifiestan estar huyendo porque corre peligro su vida y nos llaman al consulado para irlos a entrevistar. En ese momento se empieza a abrir un abanico de necesidades. Primero la cuestión jurídica que comentábamos también hace una semana, de que ellos quieren solicitar asilo. No nos corresponde propiamente a nosotros, pero pues se les indica que si bien no nos corresponde a nosotros, se les puede decir cómo es que se hace eso sin nuestra intervención. Pero lo hace la familia y les dan un permiso temporal en lo que se decide su caso de permanecer aquí. Ahí empiezan las necesidades. El señor, por ejemplo, el padre de familia está golpeado, lo tienen que hospitalizar. La patrulla fronteriza, al momento de darles un permiso para que permanezcan aquí, ya no está bajo su custodia, pero sigue hospitalizado. Entonces ya los gastos médicos ya no corren por parte del gobierno de Estados Unidos, ya son responsabilidad de ellos. La esposa y el hijo tienen otras necesidades también. El niño, por ejemplo, pues, sufre un trauma, necesita terapia, necesita además ingresar a la escuela. Una vez que sale el señor, necesita seguimiento, necesita atención médica, necesitan encontrar dónde vivir, necesitan una serie de cosas. Nosotros lo dividimos en necesidades educativas, necesidades económicas, laborales, de salud, jurídicas también, y empezamos a ver cómo se puede atender, cómo el consulado puede atender cada una de esas necesidades, algunas directamente, otras a través de organizaciones a donde se les puede referir para que reciban todo ese espectro de necesidades que se generaron después de un evento, de haber salido de un secuestro. Todas esas cuestiones, como les digo, directamente o a través de otras agencias se podría brindarles el apoyo.
Por supuesto que en el trámite mismo asilo no participamos, pero todas estas otras necesidades que derivan de ello, pues sí tenemos posibilidades de brindarles un apoyo en eso. Entonces lo estamos trabajando todavía, pero en general es más o menos el caso como lo estamos planteando. Okay. Muchas gracias, Laredo. Gracias. ¿Nos alcanza alguien más? Sí, nos alcanza a lo mejor uno más. ¿No? ¿Alguien? ¿No? ¿Ya no? Sí. Yo tengo el grupo en línea. Bueno, a ver, vente. Vente, Gustavo. ¿Sí? Sí, es más ok. fácil. Perfecto. Que él venga, que nosotros vamos. No, perfecto. Hola, buenas tardes. Yo soy Gustavo, vengo de Tlaquepaque, la Casa del Migrante. Y bueno, soy una parte del grupo que tenemos el trabajo con personas con discapacidades físicas. Y propusimos el tema, el caso de don Josué, que fue un señor de 40 años, campesino de Guatemala, y que venía en el tren y se durmió y se resbaló y tuvo una ruptura de la pierna de la tibia expuesta. Y entonces él buscó apoyo, ayuda en la Cruz Verde al principio, pero como venía muy sucio y todo eso, ni siquiera lo quisieron revisar, y él se apoyaba, encontró una especie de mulita, esos bastones populares que hay, y entonces podía más o menos movilizarse. Entonces, al llegar ahí solo le dieron paliativos, no lo quisieron atender porque dijeron que pues era un indigente. Así lo trataron y entonces él siguió, casi estuvo así como 4 o 5 días antes de llegar. Esto fue en El Salto, Jalisco, y él luego llegó con nosotros, y al llegar con nosotros le curamos, pensamos que solo estaba infectada. Ese día teníamos por casualidad 2 voluntarios, un médico y un enfermero, y ellos le trataron. Pero a los días vimos que él empezó a generar fiebre y a tener mucha más molestia, el pie se le empezó a hinchar, entonces ya se le refirió al hospital civil y ahí fue donde le atendieron. Él quedó allí, se puso algo inconsciente, entró en periodos largos de inconsciencia y bueno, nosotros no fuimos muy seguido a verlo. Cuando ya llegamos, nos encontramos de que a él se le había amputado el pie, la pierna, y nos creó un conflicto porque no sabíamos si era eso. Ellos dijeron que él había empezado a generar gangrena. Entonces, a raíz de esto, el equipo hemos empezado a investigar cuáles son las situaciones desde el primer momento de acompañamiento, de las acciones que se realizaron, donde estaban, digamos, nuestras implicaciones de falta de ética, tanto nosotros como tanto el albergue como los profesionales, desde la Cruz Verde que le atendió al principio en un puesto de emergencia, y también viendo cómo le íbamos a seguir apoyando y atendiendo. Después él regresó al albergue, no tuvo un apoyo. Él cuando se despierta, pues ya se despierta y no tiene la pierna. O sea, no hubo una atención de terapia psicológica ni física, ni los recursos mínimos no lo dan de alta. Nos llaman que ya va de camino, en una ambulancia, llegan, lo dejan, pero no nos dan una silla de ruedas, no nos dan mayor cosa, que como teníamos unos profesionales que eran los que los referían, que ellos eran los que les tenían que dar el seguimiento, y ellos pues solo llegaban una vez al mes. Yo le acompañé en el proceso de la curación, y ahí con otros voluntarios, con unas religiosas que llegan y otros, empezamos a tratar de acompañarlo y de apoyarlo. Ahora estamos en el momento de la estrategia de trabajo integral, ¿verdad? Y de redes,
cómo es que debemos de nosotros de realizar todo este acompañamiento de una forma más articulada, más seria, más profesional, cómo nosotros podemos darle no solo la terapia psicosocial, y luego él decidió, él iba a los Estados Unidos porque tiene hijos allá, y tenían 2 años de que venían perdiendo la cosecha, había varios antecedentes, ¿no?, que forjaron su migración, pero él decidió que mejor regresaba a su lugar de origen, que así no iba a poder pasar la frontera y todo eso. Pero no logramos contactos con las personas allá en su lugar de origen, quién le iba a dar seguimiento y todo esto. Lo que sí le conseguimos fue con varias gente comprarle un boleto de avión y devolverlo a Guatemala. Hasta ahí estamos en el equipo. ¿Sale? Muchas gracias. Bien, por tiempos lamentablemente no vamos a poder escuchar todos los avances de cada equipo, pero esto que están haciendo pues son los principios o los primeros aspectos para crear una ruta de atención. Ojalá haya la posibilidad de terminar esos empleos, porque esas tareas van a ser parte, creo que, del mismo trabajo final, y ojalá también haya la oportunidad de cruzar cada uno de ustedes sus propias propuestas, porque si bien están orientados a trabajar con un perfil de población específica, creo que tampoco no son excluyentes, y algunos mencionan ciertas acciones que quizá no están contempladas en otros perfiles, pero que también pueden ser de gran ayuda. Entonces, la idea de separar un poco o hacer estos ejercicios de perfiles no se trata de etiquetar, pero se trata como de ir considerando pues esas necesidades, porque al final pues cada grupo tiene ciertas especificidades que tenemos que considerar. Vamos para cerrar, vamos a tratar también de irnos un poquito rápido, algunas ideas que tal vez le va a ayudar para hacer también su trabajo de equipo, en consideraciones que tendrán que tener en cuenta al momento de estar haciendo su proyecto, su ruta de atención. En el caso de personas con afectaciones mentales o trastornos psiquiátricos, algunas acciones que recomendamos es evaluar el lenguaje corporal, es decir, la mirada de las personas, hacia dónde, si está perdida, si está enfocada en un punto como si estuviera alguien más, esto si está escuchando voces, a lo mejor el estado emocional no coincide con lo que nos está relatando, las risas que quizá parezcan un poco sin sentido, estar con ojos y oídos en estado de alerta, a lo mejor movimientos un tanto extraños, ¿no? Temblores o exceso de movilidad, sudoración, evaluar mucho la imagen corporal, por ejemplo, si hay un descuido en su aseo personal, en su ropa, en sus objetos que lleva consigo, o incluso hasta la forma de vestir, ¿no? También a veces es un tanto extravagante o que no corresponde mucho al momento, al lugar, o digo, a veces pues sí entendemos que un migrante va a llegar, a lo mejor viene vestido con la ropa del clima de su lugar de origen y aquí hace frío, pero nos referimos más a esas cosas que sí sacan un poquito de mayor, que nos sorprenden más quizá, ¿no? Evaluar el discurso y el contexto sociopolítico, a veces tratar de saber si esto que nos está contando suena coherente, si la situación política del lugar que nos narra corresponde con la realidad. Por ejemplo, algo que nos ayuda a identificar algunos casos en la organización es cuando entrevistamos a lo mejor personas que son de nacionalidad estadounidense y nos hablan que la situación que nos dicen que buscan asilo en México, ¿no? Entonces, a veces, pues, no lo descartamos, pero difícilmente creemos que eso podría darse, ¿no? Establecer confianza, explicar lo que podemos y lo que no podemos brindarle, buscar la posibilidad de recontactar con la familia o con alguien que podría ayudarnos a hacer o acompañarlo, buscar vínculos con instituciones a los que puedan canalizarse, albergues, hospitales, embajadas, bueno, algo que ya hemos discutido también. Y yo les voy a compartir también a lo mejor algunas recomendaciones que les puedan ser útiles para realizar las entrevistas cuando estamos trabajando con personas con trastornos psiquiátricos.
psiquiátricos. Y una, vuelvo a retomar, disponer de tiempo. Cuando sabemos que vamos a entrevistar a una persona con estas características, sí, no son 5 minutos, no son 10, sino a veces nos podemos tomar 1 hora y media, ¿no? 1 hora, 1 hora y media. También, más de ese tiempo, ya es muy cansado, es 1 hora y media máximo, ¿no? Mantener la calma. A veces hay personas que a lo mejor nos asusta trabajar con personas que están con algún trastorno mental o no nos sentimos cómodos. Entonces también ubicar nuestras propias capacidades, habilidades, y eso también tiene que ver con el autocuidado, ¿no? En lo personal a mí me gusta mucho el trabajo con estas personas, entonces bueno, yo lo disfruto, pero no todas las personas tienen como ese mismo interés de trabajar, ¿no? Entonces bueno, pues también ahí identificar y si lo vamos a hacer, pues mantener la calma, no entrar en una reacción de pánico nosotros, utilizar tal vez una voz pausada, de tono firme, pero amable, razonablemente, ya que eso ayuda a la persona a no tornarse también violenta, agresiva. También recordar que una característica importante de las personas con trastornos mentales es una agresión, es la agresión, que a veces está contenida o a veces sí está muy, muy, muy abierta, ¿sí? Mantener abierta la comunicación, es decir, escuchar si existe una petición, cuál es la petición de la persona para tratar un poco de encuadrar cuál es el objetivo y hasta los alcances que vamos a nosotros a brindar, establecer muy bien los límites y sin utilizar una actitud defensiva, no mostrarnos también como a la defensiva, ¿no? Sino tratar de escuchar, de poner en práctica esa escucha activa de la que ya estuvieron trabajando. La ubicación física de las personas que realizamos la entrevista también va a ser importante. Tratar de evitar posiciones que nos pongan de frente a frente, ¿no? De tal manera que las personas se puedan sentir acorraladas, rodeadas o generando una actitud pues defensiva, ¿no? Entonces a veces un poco de lado, tratar de ser un poco más cálidos en ese sentido, pero también cuidando un poco la distancia porque pues no sabemos si en algún momento esa reacción pueda hacer. A veces cuando se tiene un lugar cerrado, un salón, es preferible que la persona entre hasta el final del salón y a lo mejor nosotros quedarnos un poco más a la puerta para poder salir fácilmente, ¿no? Entonces eso también ayuda. Tratar de desarrollar una actitud empática, tratando de manejar nuestra propia angustia, ¿no? A veces nos genera también ansiedad o temor, todo eso, entonces tratar de manejar un poco eso y poder escucharlo. Estar también atentos a las reacciones que produce la persona, de quien atiende, es lo que les decía, angustia, miedo, enojo, para evaluar si hay necesidades de pedir apoyo, ¿no? Y también evaluar si hay una situación de riesgo. No nos creamos superhéroes tampoco, ¿no? Por el hecho de que a lo mejor a mí me gusta trabajar, digo, no me pasa nada, todo está bien. Entonces también ubicar pues un poco el riesgo que podríamos tener. De preferencia, pues sí, tratar de no tocar, ahí sí, mucho cuidado con tratar de establecer un contacto físico con las personas, porque pues sí pueden ser como más susceptibles al acercamiento físico. Pedir ayuda, ¿no? Vuelvo a insistir, si es alguien que nosotros no nos sentimos cómodos trabajando con ellos, pues se vale pedir ayuda, o en algún momento de la entrevista vamos bien, pero quizá en algún momento ya nos sentimos rebasados, bueno, pues tratar de solicitarla. No entrar en debates. Por ejemplo, hay personas que traen, sobre todo las personas a lo mejor con características más paranoicas, las ideas que tienen son fijas, son ideas delirantes, son fijas y a lo mejor pues nosotros decimos, pues no, mira, no es así, tratar de convencerlos de que ellos dicen que la luna es cuadrada y nosotros no, es redonda. Entonces, no entrar en un debate porque no los vamos a convencer, ¿no? Y muchas veces sus delirios pues tienen algunos aspectos de realidad. Entonces, pues tratar de escucharlos, ni es darles el avión, como decimos, pero tampoco es tratar de convencerlos de los contrarios, sino escuchar y ver de esos elementos que nos está aportando, con cuáles de ellos nos vamos quedando para también irles dando respuesta hasta dónde los vamos a ir ayudando. Pues ser pacientes también y respetuosos dentro de los límites. Obviamente, si hay un momento en donde nos sentimos quizá amenazados, bueno, a lo mejor parar la entrevista y pedir ayuda, ¿sí? Y finalmente, pues tener siempre a la mano datos de contacto de algunos otros tipos de servicios de emergencia, ¿no? Como a lo mejor psiquiatras especializados, ambulancias, médicos, no sé, a alguien con quien quizás si en algún momento la situación se torna violenta, pues pedir esos servicios de ayuda, ¿sí? Entonces, bien.
Sí, claro. Bueno, el siguiente grupo que pusimos aquí en esta diapositiva son las víctimas de violencia sexual y algunas pautas básicas que nos parece pertinente aplicar es que cuando trabajemos con esta población abordemos aspectos generales que preocupen a las personas antes de ir inmediatamente al relato de violencia. Evitar dirigirnos a ellas como la víctima o la violada, esto ya habíamos dicho al principio en la acción sin daño. Evitar revictimizar, esto es hacer entrevistas con sentido y recordarles su derecho a recibir atención médica. Esto de entrevistas con sentido se refiere a que realmente van a tener una aplicación práctica, los datos que yo estoy tomando y compartiendo con la víctima. Si la persona solamente va a estar un día en el albergue en el que yo trabajo y eso ya está muy decidido por ella, aunque haya mencionado un poco que hubo un evento de violencia sexual, quizá no tenga caso que yo me meta a abordar toda la historia en su detalle, ¿no? O sea, yo desde el principio ya detecto que hubo ahí una historia de violencia sexual, mi obligación será proveer la información de que hay rutas de atención, lo que decíamos creo que la vez pasada, sobre todo bueno, aquí también está, las primeras 72 horas posteriores a la violencia sexual son cruciales. Entonces, esa información hay que darla o darla, no hay más. Pero la decisión de entrar o no al relato con detalle va a depender de si la persona quiere ser acompañada y cuánto tiempo va a estar, ¿no? Y si no, no tiene sentido que entonces yo me ponga a entrevistarla a detalle. Proveer información sobre servicios de salud a corto plazo en el caso de violencia sexual, importante para evitar embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual y esto de las 72 horas, que son muy importantes para poder derivar algún servicio de salud pública. Ahí no solamente es importante decírselo, sino yo también poder mapear dentro de mi institución dónde están esas instituciones de salud pública y cómo haríamos un acompañamiento en caso de que alguna persona sí lo requiera. Si la persona llega a viajar con hijos, su pareja u otros acompañantes, hay que garantizar la entrevista privada. A veces también como que por la prisa jalamos a la persona a la entrevista y resulta que entra con la pareja o con los niños con los que viaja. Entonces siempre hay que tomarnos unos minutos y cuidar para que la entrevista corra en un espacio donde sea totalmente privado. Ofrecer información y rutas de atención médica, psicológica y jurídica, ¿no? Que puede iniciar una demanda, una denuncia, si así lo desea, que tiene derecho a recibir la atención médica y psicológica, pero otra vez que no es que tenga que tomar el paquete completo, sino que de acuerdo a sus necesidades elija si quiere recibir todas estas atenciones o a lo mejor diga yo con la denuncia no voy porque a mí me da mucho miedo de vivir represalias, ¿no? Obviamente ahí siempre explicamos como cuáles son los efectos positivos de hacer una denuncia y sobre todo no únicamente por la persona, sino por todo un colectivo de personas que están viviendo abusos como ella, pero si la persona dice no, pues es un no. Sí. En el caso de niños y niñas, recordar que no son víctimas pasivas y también muchas veces, sobre todo cuando son niños pequeños, estamos hablando de 3, 5, no sé, 8 años y que vienen con sus familias, a veces nos abocamos más a la atención con los adultos y nos olvidamos de los niños. Entonces, pues tratar de que nuestras acciones o nuestro programa o en donde estemos colaborando, pues no olvidarnos de este grupo y de alguna manera buscar acciones, actividades que puedan ayudar a estimular a que los niños puedan también expresarse verbal y emocionalmente, ¿no? Y para ello podemos utilizar diversas técnicas como a través de los juegos, de los cuentos, de los muñecos, de dibujos, e incluso el mismo juego de por sí ya muchas veces ahí es donde se repite lo que los niños lo que acaban pues muchas veces de vivir, ¿no? Si hablan con naturalidad de la violencia, entender que es normal dentro del evento que vivieron, dentro de lo normal que
se vivió, ¿no? Y explicarles para que no estén confundidos. Muchas veces, igual, ¿no? A veces nos ocurre que cuando estamos en una entrevista, están los niños ahí, está la familia, y entonces los papás están contando y otra vez el niño está, aunque pareciera que no está escuchando, sí está escuchando y está jugando por ahí, y otros los papás, y luego los niños se vuelven a angustiar de ver a la mamá llorando, entonces tratar de ubicar pues esos espacios para los niños, ya buscar un espacio donde el niño pueda, la niña pueda expresar eso y no tenerlos ahí en el mismo lugar donde está toda la familia otra vez contando, volver a recordar lo que hablamos ya de revictimización. No juzgar o regañar porque los vemos muy activos o violentos, y sino pues recordar que es una forma, si para los adultos es una forma difícil de a veces expresar cómo se están sintiendo a partir de todas las experiencias, pues los niños pues no queda otra más que están repitiendo como esas experiencias, entonces se muestran muchas veces así pues por la misma miedo y tensión que están viviendo, ¿no? Entonces ahí mostrar un poco más de afecto, de escucha y de entender esas emociones. Tratar de evaluar qué está pasando con los niños, cómo los está afectando. Muchas veces los niños empiezan a ver un retroceso también en su desarrollo, ¿no? A conductas que a lo mejor ya se habían madurado, resulta que hay un retroceso, ¿no? Por ejemplo, en el desarrollo psicomotriz o en el control de esfínteres, pueden presentar pesadillas, rechazos a los alimentos, conducta agresiva o estar más aislados. Entonces también puedes identificar esas situaciones y poder también dentro de nuestro plan de acción considerarlas. Y tratar en la medida de lo posible, pues de que la familia o los niños puedan ir recuperando sus rutinas y mantenerlos activos, ¿no? Es decir, que poco a poco vuelvan otra vez a tener ciertos espacios de horarios, estos horarios de comida, de juego, de ver tele, de dormir. Ayuda mucho también a tranquilizar, a volver a recuperar cierto control de la situación. Entonces, no olvidar dentro de nuestros planes, ¿sí? Nos vamos a ir una a uno. Ahora, el siguiente grupo que incorporamos es el grupo de adolescentes, que es un grupo bien peculiar porque este es como el clásico al que todo mundo le damos la vuelta, ¿no? ¿Por qué? Porque los quieres entrevistar y te contestan con monosílabos, de repente no te hacen mucho caso, le dices, ¿quieres hablar de algo? Pues no, ¿no? Entonces, aquí ponemos como algunas recomendaciones. La primera es esto, tener en cuenta que están en un proceso de construcción de su identidad adulta, no perder esto de vista. La segunda, no juzgar su rebeldía, buscar formas alternativas de acercamiento para generar confianza, ¿no? Sí es como bien común que estigmaticemos o estereotipemos que todo adolescente es un rebelde. Y todas esas rebeldías o acciones tienen una razón de ser, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a las áreas de adolescentes en los centros de detención migratoria, va a ser más común que nos cuenten pues que ya arrancaron un barrote entre 5 o que ya intentaron a lo mejor arrancar la malla y entonces lo que viene es como un acto de castigo, ¿no? Y uno se pregunta, pues, ¿cómo no van a arrancar el barrote? ¿Cómo no van a querer arrancar la malla? Si a lo mejor el único espacio que tienen destinado para el juego, pues, está totalmente cercado y eso hace que todo el tiempo los balones que tienen a su disposición estén ponchados o no pueden ni siquiera acceder a eso. O sea, finalmente son personas que van a actuar como de manera más práctica, de acuerdo a sus intereses y a sus necesidades. Evaluar si algunas posibles situaciones que han vivido ellos podrían ser víctimas o victimarios. Recordar que ellos son también como uno de los grupos potenciales pues que muchos grupos están intentando de cooptar, ¿no? Sobre todo el crimen organizado, o que algunos puede ser que ya vengan de haber pertenecido a algunas pandillas y que a lo mejor estén en otro momento de vida y ahí cuidar el no estar estereotipando que entonces como este chico perteneció a una pandilla de mareros, pues entonces aquí cualquier acción que haga va a ser una acción destructiva, ¿no? Claro, volvemos al punto de hace rato, hay que tener cautela con todas las acciones, pero igual de manera inversa, pues tampoco por eso dar por hecho que entonces la persona ya no tiene remedio o viene a hacer puras acciones pues que van a destruir a los demás, ¿no? Evaluar necesidades e intereses, este es muy importante. A veces tendemos a quitarles la palabra a ellos o tendemos a opinar por ellos y a querer
decidir lo que nosotros creemos que es mejor para la situación que están viviendo. Esa es como otra de las grandes tentaciones que de pronto tenemos en este trabajo. Y ahí también hay que volvernos a ubicar en el contexto de las diferencias culturales, ¿no? Por ejemplo, nos pasaba mucho cuando íbamos a estación migratoria y entrevistábamos a jóvenes de 15 años y le decíamos, ¿y tu familia? ¿No? Y en ese momento, ¡pum!, se activaba así nuestra nubecita del imaginario social, ¿no? Pensando en los papás y los hermanos, y ellos contestaban, pues sí, estoy un poco triste porque mi hija y mi hijo tiene como un mes que no los vemos, ¿no? Entonces ahí de inmediato es como reubicarnos en esas diferencias culturales que a veces no tenemos en cuenta y que tendemos a pensar que un joven de 14 o 15 años apenas está en la transición de la infancia a la vida adulta, cuando en muchos de estos casos no es así. Les tocó entrar a la vida adulta desde los 7, 8 años, que sufrieron abandono, que tuvieron que ir a trabajar a las calles, etcétera. Entonces, siempre estar también como abiertos a escuchar cuál ha sido su experiencia de vida y en ese sentido también, pues, por qué les interesa tomar una u otra decisión, ¿no? Porque de pronto alguno puede decir, pues yo más bien estoy aquí por aventura y ya me han agarrado 5 veces, pero pues para mí estar aquí detenido es como estar de vacaciones, mientras vuelvo a recorrer otra vez a ver a dónde llego. La vez pasada llegué a Acapulco, a ver ahora dónde más, ¿no? Entonces, no juzgar este tipo de actitudes, sino intentar entenderlas desde el lugar donde ellos lo están viviendo. Y como consecuencia de esto, la recomendación final para este grupo, que es nuestro papel no es reeducar, sino facilitar la resolución de problemas concretos en un momento particular de vida. Vamos a estar jugando con el micrófono para que no se aburra. Ok. En el caso de mujeres, facilitar espacios de expresión emocional. Bueno, obviamente eso también es con todos los grupos, pero con las mujeres tendemos mucho en este rol de género a callarnos, a guardar, a todo está bien, no pasa nada, somos las fuertes, entonces pues también tratar de buscar esos espacios, ¿sí? Promover la realización de tareas cotidianas, oficios, entretenimiento, evaluar la presencia de algún posible enganchador, coyote, tratante que le acompaña, eso también es muy común, entonces pues tendríamos que estar alertas, ¿no? Y atentos a que eso se esté dando en el espacio donde estamos, en la organización, en el albergue. Garantizar acceso a enseres básicos de higiene femenina, de repente se nos olvida o a veces no tomamos muy en cuenta esas necesidades. Por ejemplo, si quiero compartir quizá un episodio que hemos estado viendo de manera muy recurrente en las estaciones migratorias y me parece gravísimo, es que las mujeres nos cuentan que cuando solicitan las toallas sanitarias a migración, les dicen que no hay o les dan una por día. Entonces imagínense eso, o que les dan a veces hasta pañales. Entonces o el tener que enseñarle al médico que verdaderamente están menstruando. Eso es gravísimo, es una violencia tal, entonces bueno, lo pongo ahí porque me indigna mucho esa situación, entonces bueno, sé que esto no lo repetiríamos en nuestros espacios, pero bueno, pues tratar de considerar estos aspectos, ¿sí? En el caso de mujeres embarazadas, pues indagar deseos y plan de acción con respecto al embarazo, ¿no? Si es deseado, si no es deseado, si es planeado, familia que le acompaña, la ausencia de familiares, lugar de nacimiento esperado, acceso a servicios de salud, seguimiento. Por ejemplo, a mí me ha llamado mucho la atención en las estaciones migratorias, justamente, es encontrarnos a una cantidad de mujeres embarazadas, pues con la idea, ¿no? De llegar a Estados Unidos, de que tendrán el bebé allá y eso les va a beneficiar. Entonces, bueno, pues sabemos que es su proyecto, a lo mejor nosotros podríamos alarmarnos o decir que eso no va a ser así, pues tratar de dar la información correcta y bueno, pues al final las mujeres van a tomar la decisión. O a veces cuando alguna mujer dice que no quiere tener a su hijo, pues también ubicar, prepararnos, sobre todo pienso en aquellos espacios en los que quizá son más de corte religioso y quizá no se comparta la idea del aborto, pues también es un trabajo delicado y una decisión que el equipo tiene que pensar cómo va a abordar esta decisión de las mujeres, ¿no? Porque nos hemos encontrado esos casos también. Y sobre todo, pues para evitar tomar una decisión por las mujeres, por ella. El embarazo siempre conlleva una fuerte carga moral y en su desenlace frecuentemente sentimos la necesidad de intervenir para lo que ocurra a futuro. Entonces, bueno, pues también tener mucho cuidado con ello.
Tenemos después a grupos de personas indígenas. En este caso, las pautas que aquí hemos puesto es evitar la remarginalización o por el contrario, la idealización, ¿no? A veces también ya ponemos la figura del indígena en tal lugar que terminamos haciendo la víctima de otra manera cuando la ponemos como una persona pasiva que no es capaz de tomar decisiones o damos por hecho ciertas cuestiones, ¿no? Como por ejemplo que a lo mejor porque yo le veo ciertos rasgos indígenas, habla una lengua en particular y está orgulloso de ser parte de su etnia y demás, y a lo mejor resulta que no, que en la entrevista pues lo que sale es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, no sé, pensaba de pronto como en todas las generaciones de jóvenes zapatistas que ahora están migrando a los Estados Unidos y que evidentemente traen una ideología distinta que a lo mejor la que tuvieron sus padres cuando estaban como en todo el momento pues más fuerte en el que el movimiento zapatista se posicionó. Entonces, a lo mejor yo veo que es un hijo de zapatista y yo con mi ideología de que apoyo a los zapatistas, en ese momento idealizo a este migrante que tengo enfrente de mí y doy por hecho ciertas cosas que no necesariamente van a ser ciertas, ¿no? Buscar el apoyo de intérpretes en caso de que sea necesario, porque muchas veces hablan español, incluso es una estrategia pues no de sobrevivencia, sino de reivindicación, como hablar la lengua propia en ciertos contextos como una medida de protección y el español en otros. Indagar posibles rasgos de explotación en el país al que se dirigen o durante el tránsito. Esto es importante, ¿no? Porque es una población que frecuentemente es cooptada para programas de trabajo temporal, que a veces son programas fantasma. Entonces ahí también poder detectar ciertos rasgos de explotación laboral. Facilitar el contacto con familiares o con la comunidad en la medida de lo posible. Y bueno, este ya es el que mencioné, de valorar y respetar las diferencias de opinión interculturales. En el caso de posibles solicitantes de asilo o de la condición de refugiado, pues estamos tomando en cuenta que son personas que quizá van a tomar más tiempo de estancia en nuestras organizaciones o en los albergues, y pues para ello pues sí pensar en la satisfacción de necesidades básicas como la alimentación, el descanso, aseo, ropa, artículos de uso personal, atención médica, facilitar la comunicación con apoyo de intérpretes si es necesario, considerar posibles bloqueos comunicacionales debido a las diferencias interculturales, por ejemplo, el idioma, las tradiciones, creencias religiosas, de género, de edad, políticas, etcétera, ¿no? Bueno, nos ha tocado el caso de atender a personas que quizá de origen musulmán o de otro, o que bueno, que quizá en el caso cuando atendemos mujeres, bueno, pues hay una cierta dificultad para atenderlos, entonces tenemos que también acercarnos mucho a conocer su cultura, por ejemplo. En el caso del idioma, pues también facilitar el aprendizaje del mismo. Evitar los contactos consulares si esto les pone en riesgo, y esto pues siempre estarlo ahí considerando. Evaluar posibles situaciones de riesgo físico en el contexto geográfico actual. Ayuda muchísimo a que las personas se les pueda decir hasta cómo utilizar el transporte, el uso de la moneda, el clima, más o menos cómo son las condiciones del lugar donde están viviendo. En este caso recuerdo mucho el ejemplo de los haitianos, ¿no? Después de vivir el terremoto que vivieron en 2010, pues también explicarles que aquí es una zona sísmica. Nos ocurrió una vez que estábamos en la colonia Roma, nuestra oficina, y ocurrió uno de los temblores fuertecito, y que además en la Roma se sienten bastante, y había muchas personas haitianas, entonces de repente pues fue remover también una experiencia que ellos ya habían vivido. Entonces hasta explicarles que esto ocurre muy a menudo aquí, pues ayuda, ¿no? Ofrecer información sobre procesos de asilo en México y respetar la decisión de la persona también, de si solicitar o no, que eso también nos ocurre muy a menudo. Hace poco tuve el contacto con una familia nigeriana y que tenía todas las posibilidades para solicitar asilo porque venían también de una situación a partir de todos los hechos de violencia que han ocurrido con este grupo se me olvidó, Boko Haram.
¿sí? Entonces, pero pues la familia decidió no solicitar asilo, ¿no? Y bueno, pues también en ese sentido respetarlo. Contar con rutas de canalización y acompañamientos con las instituciones responsables como Comar, Migración, ACNUR, a lo mejor aquí en la Ciudad de México o donde están estas instituciones en ciertos estados es mucho más sencillo, pero en aquellos en donde no se encuentra, pues obviamente va a tener que establecerse una ruta de acompañamiento y de canalización. Y pues sobre todo ir acompañando los procesos de inserción pues a la vida del país. Para el caso de las personas con discapacidad física, valorar si el daño es reciente o ha ocurrido con anticipación al movimiento migratorio, facilitar el desahogo emocional de las afectaciones psicosociales que resultan de la pérdida de algún miembro corporal, dependiendo del momento de la atención, contar con una ruta de emergencia o de acciones a mediano plazo, apoyar el acceso a instituciones de salud pública, buscar apoyo de instituciones como Cruz Roja Internacional para la obtención de prótesis, el apoyo consular, para facilitar la repatriación si la persona así lo desea. Buscar espacios de alojamiento que sean apropiados para la persona con discapacidad, evitar actitudes de compasión y vocabulario que estigmatiza a la persona, ¿no? Y otra vez, como estar abiertos a que las historias pueden ser muy distintas, ¿no? Me pasó que conocí a algunas personas de la caravana de migrantes que han sido mutilados y, por ejemplo, con un chico, cuando le pregunté que hace cuánto tiempo que había ocurrido el accidente, me dijo que tenía como 6 meses, entonces yo di por sentado que seguramente la afectación era profunda o que el evento era muy reciente y que quizá todavía no había tenido los espacios para elaborar y entender qué era lo que había pasado, ¿no? Y cuando entro un poco más a detalle, preguntándole dónde ocurrió el accidente, me dijo que en Chicago, en un barrio donde él vivía, él iba cruzando la calle y le tocó el momento desafortunado que hubo un tiroteo y le tocó un tiro en una pierna, pero que él como ya había asumido que su vida transcurría como en un contexto de cierto riesgo, como que ya lo estaba un poco asimilando más, ¿no? Y por otro lado, un chico que sí, él sí había sido como consecuencia de viajar en el tren y tenía 10 años de que había ocurrido el accidente y estaba inmerso en una depresión súper profunda. Entonces, pues ahí otra vez es cuestionar todo el tiempo estas ideas que damos por sentadas para no actuar de una manera equivocada, ¿no? Y esto de evitar estigmatizar, yo creo que la mayoría es lo que todo el tiempo estamos apostando, pero establecer como tentáculos, así como los pulpos, hacia otras personas con las que trabajamos, que a lo mejor no se consideran defensores o que son personas que de manera muy reciente están trabajando con nosotros. A veces puede haber que hay voluntarios médicos y demás, y también pues irla sensibilizando en estos temas, ¿no? Nos tenemos que ir ya un poco más rápido, creo, nos faltan 2 o 3. 3. Sí, nos vamos a ir un poco más rápido. Les vamos a compartir este cuadro, entonces para que no se preocupen. Pero lo que queremos es pues ir mencionando estos aspectos que consideramos para trabajar en cada grupo, ¿no? En el caso de víctimas de tortura, que también pensamos que podría considerarse aquí aquellas personas que han sido víctimas de secuestro, pues tratar de proveer un espacio tranquilo para la entrevista, informarles sobre el objetivo de la misma, tratar de buscar organizaciones a donde canalizar, ofrecer información para la denuncia si es el caso que quiera hacerla, acompañar en el proceso, contar con un espacio para el desahogo emocional y la libre decisión de la persona de contestar o no las preguntas y contar sobre todo los detalles o no de lo acontecido. Eso también requiere pues de mucho, quizá de no solo una primera entrevista, sino de varias. Recordar que no todas las personas reaccionan igual ante eventos de violencia. Aún así, han sido víctimas de tortura o secuestro, pueden no estar preparadas para hablar de lo ocurrido. Evaluar situación actual de seguridad o de riesgo para la persona y colectivos a los que pertenece. Muchas veces nos ocurre muy a menudo en las estaciones migratorias, ¿no? Que a veces están ahí personas que han sido víctimas de secuestro y por lo también ahí están los mismos enganchadores o victimarios, entonces pues, evidentemente no quieren contar nada, ¿sí? Evaluar situación, en entrevista evaluar afectaciones físicas como los golpes, traumatismos, discapacidades resultantes y pues
si requiere de atención inmediata, pues hacer lo propio, ¿no? Reacciones psicosomáticas como el estado de alerta constante, sudoración, falta de sueño, apatito, pues un poco lo que ya vimos en la sesión pasada, las reacciones emocionales. Las afectaciones psicológicas, si hay flashback, desinterés por la vida, la sensación paranoica constante, miedo, rabia, la ruptura con la red social, ¿no? Efectos en la relación con los amigos, compañeros de trabajo, familiares, comunidad, es importante estar alerta también en este aspecto, ofrecer información y rutas de atención para la atención médica, psicológica y jurídica, y pues sobre todo ayudar a las personas a devolverles un poco el poder decidir sobre su propia vida, ¿no? Recordar otra vez lo del control, que es lo que vimos la semana pasada. Bien, ahora para el caso de familias ubicamos que hay como dos posibilidades, aquellas que viajan juntas y aquellas que más bien han sido separadas como consecuencia de alguna deportación o de la misma movilidad migratoria. En el caso de las familias que viajan juntas, pensamos que es necesario evaluar la posibilidad real de que se trate una familia o no. Recordemos que muchas veces pueden decir esto, pero en realidad puede ser el coyote o un posible enganchador o un infiltrado, que justo bajo la figura de la familia, pues menos sospecha nos va a causar, ¿no? Si es posible para hacerlo, hacer las entrevistas por separado, porque ahí también podemos detectar ciertos patrones de abuso que pueden estar ocurriendo entre las personas. Y evaluar con nuestros equipos la pertinencia de alojarlos juntos o separados. Esto también depende de los recursos de cada institución. Otra que es muy común es que las familias que atendemos vivan dinámicas de violencia que datan desde pues muchísimo antes de que hayan iniciado sus migraciones, y ahí recordar que nosotros no podemos resolver ese conflicto de violencia familiar que están viviendo, ¿no? Porque entonces a veces desviamos la atención como de poder ayudar en lo que concretamente nos están solicitando con respecto al movimiento migratorio y nos movemos al tema de violencia familiar y queremos abrir como una nueva ruta. Y no quiero decir que no se haga en lo absoluto, pero otra vez que ahí sí el papel de mi institución es trabajo con migración. Para el tema de violencia lo que yo tendría que hacer es canalizar y si acaso pues explicar a las personas que existen ciertas opciones, ¿no? Hay que indagar si hay otros miembros de la familia que puedan ser de apoyo, sobre todo porque muchas veces las personas que atendemos están varadas, ya no saben si van para adelante o van para atrás y se sienten un poco pues en el limbo, ¿no? De no saber qué va a pasar y que han perdido todos los apoyos. Entonces ahí el contacto con familiares o amigos que son parte de su red puede ser como una estrategia que les va a ayudar mucho a recobrar la estabilidad emocional. Y para el caso de las familias separadas, pues igual, recontactar a las familias y a las redes es fundamental, poder contar con asesoría jurídica básica. Siempre va a haber preguntas, ¿no? De qué pasa si mi familiar se quedó en Estados Unidos y sí tenía papel, pero yo no, mis hijos ahora están allá. Entonces siempre es bueno hacerse como de un buen abogado pro bono o algo si no tenemos propios abogados en las instituciones, y tener también estos directorios disponibles para poder dar la referencia a las personas y tengan una asesoría lo más completa posible y otra vez pues no generando expectativas de algo que a lo mejor no va a ocurrir dentro de la normatividad de cada país, ¿no? Y creo que esto es lo que tenemos para familias. En el caso de grupos LGBTI, identificar nuestros juicios de valor, esto sí es muy importante, y actitudes, ¿no? ¿Qué tan actitudes negativas o positivas hacia las personas con una orientación sexual o identificación de género no heterosexual? Preguntar a la persona cómo prefiere que la llamemos, nombre e identificación genérica, él o ella. Hace poco nos contaba una chica, bueno, transgénero, ella se llama Paula, ¿no? Y en alguna institución de gobierno se refieren a ella como José, ¿no? Y entonces, por más que ella ha insistido en que no quiere que se le llame José, sino Paula. Entonces, eso es algo que pues, de alguna manera también contribuye a que no se sienta reconocida, se están violentando derechos y bueno, todo lo que ya hemos estado hablando aquí. Evaluar también si hay una posible persecución, violencia, ya sea antes del salir de su país de origen o durante el tránsito aquí en nuestro país, y si esto podría ser considerado para solicitar la condición de refugiado o ser víctima de algún tipo de violaciones a sus derechos aquí en México. En la identificación de necesidades, evitar tomar acciones de acuerdo a lo que creemos
qué es mejor para la persona, ¿sí? No olvidar que la característica de este grupo es la diversidad, por lo que es mejor siempre indagar los intereses de ella, ¿sí? Por ejemplo, a veces, y esto es muy común que nos ocurre en los espacios de alojamiento, sí damos por hecho que si es un homosexual, pues a lo mejor va a preferir estar con las mujeres o dormir solo, ¿no? Entonces, nada como preguntar, ¿no? Y tratar de irnos adecuando un poco a ese contexto. Contar con rutas de atención en salud sexual y reproductiva, pues frecuentemente es un área de interés identificada para este grupo y también pues ubicar los espacios, los colectivos que tienen mucho mayor experiencia y trabajo con este grupo y pues seguirnos acompañando en este proceso también, ¿sí? Ya los dos últimos grupos que estuvimos trabajando en cada uno de los equipos es el de personas de la tercera edad y el de victimarios. Entonces, en cuanto a las personas de la tercera edad, es importante evaluar capacidades cognitivas, capacidades afectivas, el estado de salud, porque son personas que frecuentemente van a requerir alguna intervención, aunque sea breve, para algún problema de salud. Y otra vez hay que identificar dónde están esos centros de salud que pueden apoyar o esas instancias a veces religiosas que pueden tener un pequeño hospital o clínica de apoyo, evaluar la red social de las personas, evitar la remarginalización y sobre todo no infantilizar, ¿no? Con personas de la tercera edad también es muy frecuente que restemos valor a lo que están opinando porque creemos que ya no tienen ni las capacidades cognitivas ni las físicas para poder emprender aquello que por lo que están ahí, ¿no? Que es la migración en sí. Entonces, pues hay que respetar también mucho la toma de decisiones, independientemente